Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 38 del Mundo con otros ojos. Hablamos hoy de tener mucho cuidado con las etiquetas, particularmente vamos a hablar de las etiquetas psicológicas, la facilidad con la que muchas veces utilizamos lenguaje diagnóstico para intentar describir o explicar algunas de nuestras conductas o las conductas que vemos en otros alrededor. Voy a empezar como suelo hacer por el final, explicándote que es súper importante no caer en el error de simplificar demasiado lo que está sucediendo y etiquetarnos con rapidez. Lo hacemos constantemente, lo hacemos cuando vemos a una persona que no viste como nosotros y tendemos a etiquetas de tipo social, tendemos a prejuicios, a ser peyorativos, pero en constante movimiento están también esas palabras que describen y ya están tan integradas en el lenguaje popular, pues síndromes y sintomatología psicológica de trastornos mentales que rápidamente utilizamos para describir. Sería mucho mejor, y esa es la nueva visión que quiero trasladarte, que pudieras detenerte en describir con mucha más amplitud, con más palabras y más detenimiento lo que está sucediendo, antes que simplificarlo y condensarlo demasiado rápido en una píldora diagnóstica, en una etiqueta, en definitiva, que lo que va a hacer es, por una parte, sesgar tu visión, va a reducir muchísimo una visión que podría ser mucho más amplia de lo que está sucediendo y que además va a significar un lastre, una lacra, lo que llamaríamos aquí en España un San Benito, para la persona a la que le atribuyes esa etiqueta o ese diagnóstico y muchas veces, cuántas veces se hace incluso sin que la otra persona lo sepa. En ocasiones, este ha sido un debate muy, muy fuerte y muy intenso también entre la propia comunidad de profesionales dentro de la salud mental. Nosotros muchas veces nos vemos frente a una persona evaluando lo que le está sucediendo y hacemos un diagnóstico, incluso aunque no demos la palabra, digamos, diagnóstica al paciente. Nosotros en nuestra mente, cuando estamos evaluando, estamos de alguna forma etiquetando, no necesariamente haciendo un diagnóstico clínico, sino al menos descartando determinadas cosas y poniéndole nombre y apellido a lo que está sucediendo. Esto es inevitable en una parte, incluso aquellas personas que evitan en la medida de lo posible, terapeutas, me refiero, utilizar diagnósticos o palabras de esta clase, tienen que reconocer que efectivamente hacen ese trabajo interno de cribado o de separar lo que está sucediendo de lo que no está sucediendo. Es normal, es para lo que se nos pide el servicio que hacemos efectivamente y es lo que va a marcar después que tenga sentido o no actuar de una determinada manera, prescribir, en el caso de los psiquiatras, por ejemplo, o los médicos, pues una determinada medicación. El problema es cuando incluso los terapeutas se dan o nos damos con extrema facilidad al uso de etiquetas. En general, mi postura sobre esto es que deberíamos utilizar las etiquetas lo menos posible. Rara vez, por ejemplo, yo me tengo que ver obligada a hacer un diagnóstico clínico pues, con toda su floritura. Tiene que ser más bien o para una evaluación oficial o cuando alguien tiene que ir a un juicio, por ejemplo, cuando se hace un peritaje forense, es una de esas situaciones en las que el profesional sí que tiene que hilar muy fino y tiene que utilizar incluso un sistema de codificación en el cual se va a estar no solamente dando una etiqueta, sino que se va a estar desarrollando todo un sistema de ejes multiaxiales que se llaman hoy en psiquiatría, siguiendo particularmente los modelos principales de diagnóstico, que son el famoso DSM,
el Manual Psiquiátrico de Trastornos Mentales y también la famosa clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es la CIE. En cualquiera de los casos, insisto en que cada vez más los psicólogos y psiquiatras, particularmente, voy a hablar del contexto de la salud mental, somos muy cuidadosos en el uso de diagnósticos. Este manual está revisándose constantemente, hay muchísima variación, de año a año se van haciendo nuevas versiones y revisiones. Eso no significa que todo lo anterior está equivocado, pero sí significa que vamos puliendo también, pues conforme los datos de la investigación, conforme lo que vemos que es más útil y también intentando evitar determinados extremos. En los últimos años ha habido una tendencia en general a utilizar de más en la calle, en el ámbito popular, todo este tipo de diagnósticos. Pongo el ejemplo más típico. ¿Cuántas veces usamos la palabra depresión, ansiedad, por ejemplo, para diagnosticar, incluso yéndonos más allá? Se utiliza muchísimo, más de lo que se debería, y desde luego me sigue sorprendiendo enormemente, cuando se utiliza con ligereza, por ejemplo, el decir que una persona es bipolar. Bipolar como intentando describir que esa persona es voluble o que tiene subidas y bajadas de humor, cuando realmente, para empezar, todos tenemos subidas y bajadas de humor. Toda persona que tenga emociones tiene emociones que son volubles. Por definición, las emociones suelen tener esa característica. Y evidentemente decir que es por ser emocionalmente inestable alguien es bipolar, casi que significaría tildar de bipolar a un enorme porcentaje de la población, cosa que no tiene ningún sentido. Pasa lo mismo, por ejemplo, y esto también me preocupa sobremanera, cuando hablamos de población infantil y juvenil. Particularmente en el ámbito de lo infantil, ¿cuántas veces se ha diagnosticado antes de tiempo y de manera equivocada, por supuesto, los famosos trastornos de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, los famosos TDAH que decimos en español? Un niño que molesta en clase, un niño que no se comporta, un niño que es inquieto, un niño que diríamos, bueno, pues te monta el pollo, ¿no? En el ámbito popular lo expresamos a veces de esta manera, te monta un pollo en el aula, significa que te jalea, que te mueve demasiado al personal en el aula, que te puede estar montando un lío. Y ese niño muchas veces es simplemente un niño maleducado, es un niño que no atiende a límites, es un niño a veces que se aburre, es un niño que necesita mayor grado de atención que otros, es un niño que está acostumbrado a hacer lo que él quiere y es un niño que luego, sin embargo, delante de la PlayStation tiene capacidad absoluta para estar tranquilo, concentrado y no se despista en lo más mínimo. ¿Estamos frente a un caso de TDAH? Evidentemente no. Estamos ante un caso de desinterés ante el aula, ante lo que se propone académicamente y desde luego con una incapacidad importante por parte a veces del equipo académico, educativo, de los padres, para distinguir lo que tiene que ver con una entidad patológica de lo que tiene que ver con una conducta que, si bien no es normal y no nos gusta, tampoco es anormal en el sentido patológico. De manera que pongo estos ejemplos también un poco para que veamos cómo se ha abusado de una manera muy clara de esto en el último tiempo. Lo que sucede muchas veces entonces es que el profesional se ve, yo me veo muchas veces en la disyuntiva de, oye, explico al paciente con el nombre diagnóstico lo que le está pasando, sí o no. Pues esto depende mucho también de las características del paciente. A veces el dar ese nombre específico, decirle a la persona tienes un trastorno depresivo, puede ayudar. En otras ocasiones claramente no ayuda. Yo soy partidaria en general de que, a no ser que sea muy claro que a esa persona le va a ayudar, que notas que esa persona lleva mucho tiempo luchando casi con la idea de que esto le pasa solamente a él, que esto es la primera vez en la historia que le pasa a alguien y necesita ponerle nombre a lo que le está sucediendo y necesita específicamente una atención clínica también para que se le pueda medicar. En esos casos, evidentemente, utilizamos el diagnóstico. Y yo puedo pensar en situaciones y personas a las que saber con nombre y apellidos que lo que les estaba sucediendo desde hace 20 años era una depresión, verdaderamente les ha liberado. El poderle poner nombre por fin a lo que les estaba sucediendo, poder tener la palabra para explicarle a su entorno lo que les estaba pasando y, por supuesto, poder acceder al complemento farmacológico, a la terapia que estaban necesitando desde tanto tiempo atrás y que nadie le hubiera diagnosticado o más bien prescrito de no haber tenido previamente ese diagnóstico en firme, correctamente desarrollado y haciéndolo desde un profesional. Ahora,
Existen esas otras situaciones en las que imagínate que la persona tiene una serie de síntomas que pintan o apuntan hacia algo depresivo. Yo no le voy a decir a esa persona que tiene una depresión porque no la tiene. Incluso aunque tenga un episodio depresivo, hablar de que tiene un trastorno depresivo tampoco sería correcto. Hablar de síndrome depresivo, aunque sería técnicamente correcto, muchas veces no ayuda a la persona porque palabras como síndrome, episodio, trastorno, desde luego muchas veces lo que generan es más miedo que otra cosa, pero sí que podemos explicarle a la persona que mira, estos 4 síntomas que me acabas de relatar sí corresponden con lo que son síntomas depresivos, pero no lo vamos a tratar tanto como entidad, sino que vamos a estar trabajando sobre cada uno de ellos y vamos a estar viendo cómo les damos forma. El decir que esa inclinación es hacia lo depresivo significa también explicarle que no debe asustarse, que estamos hablando de una tendencia a la tristeza o a la apatía y que eso conlleva otra serie de cosas. ¿Cuánto alivio produce a muchas personas en la consulta, por ejemplo, cuando les explicamos que en una depresión prácticamente todo lo que regula el sistema nervioso central está por debajo de su media natural, ¿no? Pues el estado de ánimo es una de ellas, pero no solo, la toma de decisiones, la lentitud o rapidez con la que hacemos las cosas varía, la memoria, la concentración, por ejemplo, la atención que ponemos en las cosas, las ganas de relacionarse, todos estos asuntos, incluso suelo decir, ¿no? Y me habrás escuchado alguna vez, la rapidez con la que frenamos, porque nuestros reflejos también están tocados en ese sentido cuando estamos en un proceso de ese estilo. No estamos diagnosticando una depresión en firme, sí estamos explicándole a una persona que cuando hay una tendencia depresiva en nosotros, todas esas cosas están sucediendo. Y algo que a mí me ayuda mucho también, y creo que a mis pacientes, cuando hablo de estas cosas en la consulta, a la hora de devolverles un poquito reorganizada la información que ellos me han dado en el proceso de evaluación, es intentar utilizar palabras más sencillas de nuestro lenguaje cotidiano que desdramaticen todo lo que implica la etiqueta. Desde luego, si alguien tiene un trastorno bipolar, hay que plantearlo, hay que decirlo, porque eso ya requiere una medicación, requiere muchas veces incluso un internamiento puntual en un entorno en el que se le pueda observar bajo medicación y otras situaciones. Pero cuando estamos hablando de cosas más del día a día, más cotidianas, que no tienen una gravedad tan enorme como pueda ser una bipolaridad o una esquizofrenia, ayuda, por ejemplo, explicarle a la persona que estar estresado, por ejemplo, es simplemente estar desbordado física o psicológicamente. Explicarle que la ansiedad es un miedo desproporcionado, desajustado o que tiene algo que ver o mucho que ver con una mala gestión de la incertidumbre. Ahí nos damos que la persona dice, ah, vale, o sea, ya no es esa idea que yo había venido manejando en mi idea, en mi mente previamente de lo que significaba esa etiqueta, ¿no? Por otra parte, en el caso de la depresión, cuando explicamos que nos deprimimos normalmente ya cuando nos sentimos impotentes, indefensos ante la situación, vendidos casi al punto de la resignación o a tirar la toalla, ahí la persona dice, vale, sí, efectivamente, me siento así. De acuerdo, pues eso es a lo que muchas veces llamamos una tendencia depresiva. Pero ojo con colocar rápidamente una etiqueta a alguien y no explicarle además ni mínimamente lo que a esa persona le está sucediendo. Tengamos por seguro los profesionales y tengan por seguro evidentemente los pacientes que a veces esa insistencia por la utilización de este tipo de denominaciones, lejos de ayudar, lo que hace es desayudar, porque lo que genera es un estigma. No vivimos precisamente en una sociedad en la que el asunto de los trastornos mentales está todavía bien asimilado. Basta que haya pues, una noticia dramática en la que alguien comete un crimen o hace una barbaridad para que automáticamente pensemos en enfermedad mental, con todo el estigma que eso supone para tantos enfermos mentales que no tienen absolutamente nada de agresivos y que son infinitamente mejores personas que muchos de los que están sin un diagnóstico en salud mental. Así que fijémonos hasta qué punto estamos, digamos, todavía gobernados por esa visión de trastorno mental es casi igual que maldad, ¿no? Entre comillas. Ahí nos encontramos con esto. Nos estamos encontrando además con que a la hora de poner una etiqueta, muchas veces la persona lo que hace es que empieza a explicar todo lo que le pasa por medio de la etiqueta. Claro, como estoy deprimido, hago esto. Claro, ¿cómo voy a reaccionar si es que en realidad estoy deprimido? Y ojo porque al final esto se convierte casi en la explicación comodín, cuando esto no debería ser así. También cuidado porque muchas veces lo que hacemos es que pensamos que por el hecho de tener, por ejemplo, una depresión, ya es como que estamos condenados a una serie de cosas, a una serie de situaciones en las que, bueno, pues
claro, ¿cómo no va a pasar tal o cual cosa? Es a lo que voy abocado. No hay nada que pueda hacer para revertirlo, cuando realmente esto no es así. Así que fíjate que, claro, esto es muy diferente a cuando nos falta una pierna, ¿no? Evidentemente, si te falta una pierna, claro que eso te pone una serie de limitaciones muy claras que son innegables. Ahora, cada vez más, también en el plano físico, somos capaces de ver que las personas con limitaciones pueden llegar mucho más allá de lo que muchas veces su condición o su etiqueta aparente les llevaría a alcanzar. ¿Cuánto más entonces en un contexto de salud mental en el que efectivamente la acumulación de ciertos síntomas puede ser tremendamente limitante, a veces incluso más que te falta una pierna, pero no añadamos limitación a la limitación mal empleando los diagnósticos. Ya por último, explicarte rápidamente, porque a veces cuando hacemos este tipo de etiquetados y de diagnósticos, no nos damos cuenta de que un diagnóstico clínico realmente tiene una enjundia y una dificultad muy superior a lo que nosotros a veces nos pensamos. Esto que te voy a contar ahora simplemente es una curiosidad para que lo sepas y para que puedas ver lo importante que es diferenciar, ¿no?, unas cosas de otras. En salud mental, cuando hacemos un diagnóstico multiaxial, como el que te decía antes, multiaxial simplemente significa que estamos eh, manejando varios ejes distintos. En ese caso, lo que hacemos es identificar diferentes ejes, como serían los siguientes. En el eje número 1, ahí solemos colocar, digamos, lo que son los trastornos que la persona tiene, los síndromes, pues por ejemplo, imagínate una depresión, luego te podré poner un ejemplo un poco más detallado. En el segundo solemos mencionar trastornos del desarrollo, por ejemplo, como puede ser un autismo o una situación de retraso mental, por ejemplo, o alguna enfermedad congénita de salud mental, y también rasgos de personalidad que sean limitantes para el desarrollo de la persona y para su momento particular. Imagínate una persona, por ejemplo, que tiene rasgos narcisistas. Ahí tendríamos en ese eje 2 eso recogido. En el número 3, en el eje número 3, normalmente lo que se recogen son enfermedades físicas que están influyendo también en la situación particular de la persona. Y en ese caso es súper importante también que descartemos cualquier enfermedad física antes de decir que algo es una dolencia psicológica. Hay un cuarto eje en el que vamos a estar hablando de los niveles de estrés que esa persona soporta entre 0 y 6, siendo 0 pues que no ha habido cambios, que en ese sentido no hay variación, 6 pues un nivel de variación y de estrés catastrófico, ¿no?, literalmente. En ese punto estaremos marcando también un poco cuáles son los márgenes de maniobra que posiblemente esa persona tiene para poder reaccionar debido a las circunstancias en las que está. Y ya por último hay un quinto eje en el que la persona va a poder ser un poco evaluada en cuanto a su funcionamiento global, siendo 10 el mínimo posible, 90 el máximo posible. Lo ideal sería tener una puntuación lo más alta que se pueda. Cuando nosotros hacemos entonces un diagnóstico de este tipo, pues a lo mejor estamos diciendo que una persona tiene un trastorno depresivo mayor en el eje 1, incluso que puede estar abusando de sedantes o de hipnóticos o determinado tipo de sustancias, porque puede haber más de un problema dentro del mismo eje. En el eje 2 podemos estar diciendo que hay un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, y si tiene rasgos de otros trastornos de personalidad, pues también lo estaríamos recogiendo. En el eje 3, por ejemplo, podríamos estar diciendo que una persona pues ha tenido un intento de suicidio al cortarse de manera superficial en la zona de las venas de la muñeca, o en el eje 4 podríamos estar hablando de determinados factores como una detención reciente, si se le ha expulsado del hogar recientemente por parte de los padres, situaciones de este tipo, de estrés psicosocial. En el último estaríamos hablando de cuál es la actividad global, diríamos, para esa persona, y podríamos estar poniendo una puntuación de 45, de 50, de 100, no, de 90 sería el máximo, pero en el momento actual estaríamos evaluando todo esto. Y aprovecho ya para terminar, para comentarte cómo, justo ya que estábamos hablando de mecanismos de defensa en las anteriores entregas de este podcast, hay una parte en la que los psicólogos y psiquiatras pueden explicar con más detenimiento cuáles son algunas de las defensas o estrategias de afrontamiento que el paciente tiene. No forma parte directa de ninguno de estos 5 ejes, es una especie de anexo, pero ahí es cuando podemos estar explicando pues, si la persona tiene un tipo de pensamiento más radical, polarizado, si está proyectando, por ejemplo, lo que le sucede. Ahí es donde aparecen esos mecanismos de defensa de los que hablábamos y, por supuesto, pues si hay algo que es extremadamente predominante, pues también se coloca ahí de una manera muy visible para que la persona que recibe el diagnóstico pueda tener entonces una visión global de lo que está sucediendo. Cierro como empecé, insistiendo mucho entonces en el error
de no simplificar. Ya ves que esto es mucho más completo y más complejo de lo que tú o yo nos habríamos imaginado al principio. Decir que alguien es bipolar, decir que alguien tiene depresión o que alguien está esquizofrénico son palabras mayores que deberíamos evitar. Las etiquetas, a ser posible, dejémoslas de lado y más bien quedémonos con que lo útil verdaderamente, ya no solo en una consulta psicológica, sino a la hora de dialogar y de hablar entre nosotros, es describir simplemente lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo. Si lo que ves es volubilidad, descríbela. Si lo que ves son problemas de sueño, descríbelas. Si lo que ves son dificultades para comunicarse o entenderse, descríbelas, pero evita, en la medida de lo posible, siempre utilizar todas esas etiquetas que, como ves, no ayudan. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.